Monte María presenta De Familia en Familia. Que ninguna familia comience en cualquier terreno. Pues les saludamos con todo cariño, después de compartir con ustedes este momento super requete contra Cheveris Nice, que se llama precisamente De Familia en Familia. De Familia en Familia. Hoy hace 100 años ya había pasado un fenómeno increíble que nos da la Santísima Virgen, como se lo pidieron los tres niños. Lucía es la mayor y la que va al frente de ellos. Y este día 13 de octubre se culminan las 6 manifestaciones, como lo había dicho la Santísima Virgen en mayo. Y hay ese fenómeno, la danza del sol, que tendremos ahí, tanto material en redes sobre este momento, las fotos originales, los cine incluso hubo, no había video, ¿verdad? Como ahora, si no hubiera, la gente hubiera sacado su celular y estar grabando, que hubiera sido maravilloso, pero todavía no llegaba esa tecnología, no había televisión, por supuesto. En 1917, la aviación apenas andaba en pañalitos, así, y en esa Primera Guerra Mundial, pues tenemos a los biplanos, poco después, ya para más cercas a la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos ya los primeros aviones propiamente de guerra, ¿verdad? Con el espíritu de San Luis, por ejemplo, ese viaje que se hizo intercontinental y wow, era todo un acontecimiento. Y bien, pues había esto y queda registrado este signo maravilloso. Bien, pues día 13, además viernes, para los que son así medio supersticiosos, eso no es propio de la Iglesia Católica, pero es viernes 13 y viernes de Nuestra Madre Santísima. Me adelanto un poquitín, voy a celebrar la misa de 12 de mediodía. Se ha hecho un motivo, Monjita Gaby y su equipo, a la Virgen de Fátima, y haremos la oración de reparación, de desagravio por pues lo que compete a México, ¿verdad? Ese tremendo infanticidio de los niños que no tienen derecho, que es 10 años, ¿verdad? Después, cuando se dio esa ley asesina, maldita, de poder asesinar a los niños, entre comillas, legalmente, siempre será ilegal y delante de Dios terrible. Entonces, eso lo tenemos con la diócesis de Celaya, Guanajuato. Entonces, hoy día de San Eduardo también, Eduardo, rey de Inglaterra, y pues felicitamos a todos los que hoy celebran su santo cumpleaños o alguna cosa, alguna fecha memorable. Entonces, además son poquitos los santos hoy. San Eduardo, aquí nos dice nuestro librito, día 13, Eduardo III, confesor y rey de Inglaterra, Teófilo, obispo de Antioquía y padre de la Iglesia, y los mártires Fausto y Florente, dedicación de la Catedral de Celaya, por cierto. Bien, su servidor Parrayito, bueno, me complace presentar aquí a mi primer asistente y bueno, la que le entra aquí al toro, mientras que sustituye y suple y madre Yasmín Pavón Beltrán. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfono 689-7390, 91 y 92. También desde el interior de la República, 01664-689-7390, 91 y 92. Desde Estados Unidos, 011-52-664. 689-7390, 91 y 92, desde nuestra página de internet www.montemaria.org. Saludamos a nuestros hermanos en Francia, Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y por supuesto parte de la República Mexicana. Muy bien, bueno, pues aquí entramos con nuestra super mega oración del abandono para aprovechar el tiempo, porque hoy es riquísimo
este tema de el centenario, un siglo de este milagro de la danza del sol. Bien, entonces, y Madre Yasmín, vamos a retomar un poquitín en cuanto al hecho de Fátima. Se esperan eventos muy interesantes, y estábamos leyendo parte de la carta que manda el Santo Padre San Juan XXIII. Decíamos San Nikita Khrushchev, Macmillan y John F. Kennedy de Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. Entonces, no sé, ahí en la página que usted tenga, y dice, el cardenal responde, sí, lo he leído. Es una situación de quien se han visto. Y esto dice, en este punto el Papa tomó el rosario y dijo, en relación a la carta, ¿verdad?, diplomáticamente, y dice, aquí está el remedio contra este mal, recen y no pidan más, confíen todo lo demás a la Madre de Dios. ¿Qué sucederá en la Iglesia? Debemos prepararnos para sufrir, oigan, debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas, las cuales exigirán de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida, está hablando de martirios, y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Con vuestra oración y la mía es posible mitigar nuestra tribulación. Tribulación, yo enfatizo los términos, 23 de septiembre de 2017, inicio de la tribulación con la manifestación cósmica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen del Apocalipsis 12. Ahora dice, pero no será posible evitarla. Con nuestra oración se podrá, ¿cuál es la palabra, Madre? Hacerla menos y disminuirla, ¿no? Atenuarla. Sería la palabra, atenuarla, pero no será posible evitarla, porque solo así la Iglesia podrá ser efectivamente renovada en esta renovación. Continúa, ¿ya lo encontró? ¿Cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la Iglesia? Esta vez tampoco será de otra forma. Debemos ser fuertes, prepararnos, confiar en nuestro Señor y en su Santísima Madre y ser asiduos, muy asiduos en el rezo del Santo Rosario. Por su parte, en la entrevista que le concedió el cardenal Joseph Ratzinger, el periodista Vittorio Messori, y que se encuentra recogida en el libro de Informes sobre la Fe. En la parte conducente, pregunta al periodista: ¿ha leído su eminencia, o sea, al cardenal Ratzinger, lo que se llama el tercer secreto de Fátima, que la hermana Lucía envió al Papa y no ha querido revelar, sino que fuera archivado? El cardenal respondió: sí lo he leído, y en cuanto a saber por qué no se ha revelado, él responde: porque según el juicio de los papas no añadirá nada a lo que un cristiano debe saber sobre la revelación. Bien, estos son 4 puntos en cuanto a la revelación. Un llamado radical a la conversión, ¿cierto? Metanoia. 2. La gravedad absoluta del momento histórico. 3. Los peligros que se presentan en la vida de la fe de un cristiano y del mundo. Y 4. La importancia de los últimos tiempos. No es el fin del mundo, repito por enésima vez, no es el fin del mundo, sino es final de los tiempos, ya lo decíamos el otro día. En su conclusión, el cardenal ratifica lo dicho por Juan Pablo II. Esto es antes del 2000, porque después es el mismo Papa Juan Pablo II que le dice al cardenal encargado de la propaganda de la fe, ahorita no me acuerdo cómo se llama, Dicasterio para la doctrina de la fe. Entonces él hace una interpretación, el futuro Papa, Benedicto XVI, ¿verdad? Esto es como una conclusión que hace el cardenal. Las cosas contenidas en el tercer secreto de Fátima corresponden a las anunciadas en las Escrituras y son confirmadas por otras muchas apariciones marianas, comenzando con las mismas de Fátima que ya conocemos.
Conversión y penitencia son las condiciones esenciales para salvarse. Y a continuación citaremos el famoso extracto del tercer secreto de Fátima, según apareció publicado el 15 de octubre de 1963 en el periódico Nueva Europa. Era el 13 de octubre de 1917. Este día la Santísima Virgen se apareció por última vez a los pequeños videntes Jacinta, Francisco y Lucía, al término de 6 apariciones en total, después de la manifestación del milagro del sol, que es lo más sobresaliente ahora, en Fátima. La Madre de Dios reveló a Lucía un mensaje especial en el cual se dijo particularmente: No te inquietes, mi querida niña, pues yo soy la Madre de Dios que te habla y te suplica proclamar en mi nombre el siguiente mensaje al mundo entero. Bueno, y la Virgen le especifica: Te atraerás haciendo esto grandes enemistades, pero mantente firme en la fe y triunfarás de todos los enemigos. Escucha y guarda firmemente lo que te digo. Los hombres deben ser mejores, deben implorar el perdón de los pecados que han cometido y de los que continuarán cometiendo. Tú me pides una señal milagrosa para que todos comprendan mis palabras, que por tu medio dirijo a la humanidad. Ese milagro que acabas de ver hace un momento es el gran milagro del sol. Todos lo han visto, creyentes e incrédulos, hombres del campo y de la ciudad, sabios y obreros, laicos y sacerdotes. Mas ahora proclama en mi nombre. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una pausa en radio, pero recuerda que Dios es amor y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Y sigue sorprendiendo ese milagro de la danza del sol, y que fue muy significativo, ya que toda la noche y madrugada hasta el mediodía, que es cuando se manifiesta nuestra Madre Santísima, pues había llovido, llueve, y bueno, pues es ese momento maravilloso de este amor de Dios. Bien, entonces nos quedamos en lo que sería sucintamente lo que el Papa Juan XXIII dio a conocer. Y se habla de este castigo. Sobre la humanidad vendrá un gran castigo, y sigue usando la palabra castigo, mas no ahora ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. Lo que ya di a conocer en la Salet por medio de los niños Melania y Maximino, yo lo repito hoy día. La humanidad no ha cambiado como Dios esperaba. La humanidad ha profanado y hollado con los pies el don que le ha sido dado. En ningún sitio reina el orden. Satanás ha llegado hasta los más altos puestos y determina la marcha de los acontecimientos. Logrará introducirse hasta las más altas cumbres de la Iglesia. Conseguirá seducir el espíritu de grandes sabios que inventarán armas con las cuales se podrá aniquilar la mitad de la humanidad. En pocos minutos someterá a los poderosos de los pueblos a su imperio y les llevará a la fabricación en masa de estas armas. Si la humanidad no lo impide, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi Hijo. Si los que están a la cabeza del mundo y de la Iglesia no se oponen a estos manejos, lo haré yo, dice la Virgen, y rogaré a Dios mi Padre hacer venir sobre la humanidad su justicia, con mayúsculas, y entonces castigará mucho más severamente que cuando lo hizo por medio del diluvio. Madre. Y los grandes y los poderosos perecerán del mismo modo que los débiles y pequeños, pero también para la Iglesia vendrá un tiempo de muy duras pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos contra los obispos. Satanás se introducirá en medio de sus filas. En Roma misma habrá grandes cambios. Lo que esté podrido se cae, y lo que se cae no debe mantenerse más. La Iglesia será oscurecida y el mundo precipitado en la confusión. La gran guerra vendrá en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerá del cielo y las aguas de los océanos se transformarán en vapor, lanzando sus espumas hacia el cielo, y todo lo que esté en pie se hundirá.
Millones y millones de hombres perderán la vida de hora en hora, y los que queden vivos en aquellos instantes envidiarán a los que ya han muerto. Habrá tribulaciones en todas partes, a donde se dirija la mirada, y miseria sobre toda la tierra, y desolación en todos los países. He aquí que el tiempo se aproxima cada día, y el abismo se profundiza cada día más, y no hay otra salida. Los buenos morirán con los malvados, los mayores con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles, los soberanos del mundo con sus pueblos. Por todas partes reinará la muerte, levantada a su triunfo por hombres extraviados por los lacayos de Satanás, que serán entonces los únicos soberanos de la tierra. Este será un tiempo que no esperará ningún rey ni emperador, ni cardenal ni obispo, y vendrá cuando sea justamente el momento, según designios de mi Padre, para castigar y vengar. Posteriormente, cuando los que sobrevivan a todo estén aún con vida, se invocará de nuevo a Dios, y su magnificencia se servirá de nuevo a Dios, como en los tiempos anteriores a la perversión del mundo. Yo llamo a todos los verdaderos imitadores de mi Hijo Jesucristo, a todos los verdaderos cristianos, a los apóstoles de los últimos tiempos. El tiempo de los tiempos llega, y el fin de los fines. Si la humanidad no se convierte, y si esta conversión no viene de lo alto, de los dirigentes del mundo, de los dirigentes de la iglesia, pero qué desgracia si esta conversión no llega, y si todo queda de tal como está, o llega a ser peor todavía, vete, hija mía, y anúncialo. Yo estaré siempre a tu lado ayudándote. Bien, esto es importante, que pues hay muchas preguntas, cuestiones. Esto está recabado, este es el informe que se da oficialmente, y ya nos marca toda una situación. Para el año 2000 se nos da la visión del tercer, lo que llaman tercer secreto de Fátima, y pues hay mucho material al respecto. Yo quisiera poner de un sacerdote que no tiene nada, asuntos así, es exorcista en Madrid, padre José Antonio Fortea, tiene su canal en YouTube también, me da muchísimo gusto, es un hombre que, ahí están, en Así Prensa están sus libros sobre demonología, él es doctor en demonología, o sea que sabe, ha tenido experiencias tremendas con el demonio, es exorcista, ya les decía, y pues recibe unas preguntas muy interesantes, ¿no? Y él, pues con esa gracia que Dios le ha dado, ustedes lo van a ver, y no es así como un personajazo, que quizás impondría más la personalidad del difunto padre Amort, que nomás de verlo así como que hasta el diablo huía, porque tiene una personalidad muy fuerte, o padre Pío de Pietrelcina, que dentro de todo eso tenía un carácter y una personalidad muy, muy fuerte. Bueno, Antonio Fortea, le preguntan también en su canal sobre esto, y no niega, la otra vez lo puse también como referencia, porque le preguntaban sobre el apocalipsis, y él dijo, bueno, ha habido apocalipsis, no es el tema que yo manejo principalmente, pero tengo la obligación de saber y compartirlo. Entonces dio una pues reflexión muy interesante, ya documentado, sobre el tema del apocalipsis, y elementos muy importantes que yo les decía, es bueno verlo desde una posición ortodoxa dentro de la Santa Madre Iglesia, dentro de los cánones de la doctrina, y pues este sacerdote. Ahora, chequen esta parte sobre la palabra castigo, la palabra que llegamos para este tiempo de purificación o tribulación. Y lo tenemos ahora sí, nos acercamos, madre, hermana Dani, oigamos con mucha atención. Padre Antonio Fortea, y pues para que estemos atentos a lo que nos dice la Santísima Virgen en torno a esto.
Sí, sí, lo tienes, si no yo tengo, en audio no tengo para accesar al video. Durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía. Si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores, determinados hechos espirituales, milagros. Siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá: unos ejércitos de un imperio invaden un reino. Los profetas nos dicen no. El imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, lo veremos, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel. Eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto no es que un país se haya alejado de Dios, ni siquiera todo un continente. Realmente observamos cómo todo el mundo, el entero planeta, la civilización global en la que estamos, cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se va implantando más la vida sin Dios, una vida en la que nos preocupamos del trabajo, de tantísimas cosas, la cultura, el arte, pero Dios no. Dios se relega
a la vida personal, ya no la esfera pública, y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña. Eso es evidente en Europa. Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos, y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la Iglesia en particular. Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80, el problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Amén. Dejar una generación más entera. Padre José Antonio Fortea, y eso a mí me emociona, pues, porque no me creen, no creen al Padre Rayito, y no por mí, sino el mensaje de la Santísima Virgen. Esta parte es importantísima. No van a ser 200 años, no va a ser, no, es esta generación, este tiempo. Dice en esta parte, ¿verdad?, por el minuto 7, nuestro querido José Antonio Fortea, exorcista, como estas revelaciones apocalípticas nos dice así, a ver. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor.
Bien, gracias Padre Antonio Fortea. Y bien, pues esto, mis queridos hermanos, decíamos, de acuerdo también o concuerdo con otros hermanos, no solamente en la religión católica, cristianos, que estos signos, y el Señor nos decía que aprendiéramos a leer los signos de los tiempos, y esta palabra de Él dice, particularmente me muestro pesimista. Y lo que nos dice, y vamos a la palabra de Dios, me emociona sí, recibí un regaño por usar la palabra castigo, ira de Dios, ciertamente porque no tenía una aprobación eclesiástica. Yo lo acepto y humildemente les pedí perdón, por supuesto, porque la gente está cayendo en pavor, pero el padre Antonio Fortea, que es muy ortodoxo, muy eclesial, por supuesto que sí, entonces que ellos usen ya estos lenguajes, ya que usen, al igual que mi querido Alexander Bachman, que está siendo apaleado, le mandaba un mensaje diciéndole, acuérdate de Mateo 5:12, bienaventurados seréis vosotros cuando por causa mía, por causa del evangelio, os persigan y digan de ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y salten de contento. O sea, hay una recompensa ahí, pero también una persecución. Y esta purificación es muy importante. Cito nuevamente el versículo 8 del capítulo 21 de San Lucas. Dice, señales precursoras. Había ruina de Jerusalén, que fue en el año 75 y en el 130, en la caída de Masada, esta fortaleza judía. Y dijo, mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy. Y el tiempo está cerca, no les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, no dice miedo, sino a terror. Porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Esto les dijo, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, pestes, hambre, en diversos lugares habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo, etcétera. Esto es maravillosamente terrible. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a tener en la misa de las 12, en un momento más vamos a hacer ese acto de humildad delante de la Virgen, de la imagen de Fátima. Aunque está dirigido a la Virgen de Guadalupe, voy a usar algo que está también dentro de la iglesia, la diócesis de Celaya, a solicitud de ustedes, pues pide esto y así nos lo da, ¿verdad? Una oración de desagravio. Y a las 7 de la noche haremos un evento un poco más completo, una hora, ya lo transmitiremos a través de la 1470 en el horario de la misa. Al iniciar nuestra programación en la 1470, mis hermanos sacerdotes están ocupados, Padre Jorge está en Roma ahora, va a este evento del próximo sábado. Entonces son cosas muy, muy importantes. Me toca un poquito de sacrificio, ténganme paciencia, si estoy muy cansado también, es parte de esto y este sacrificio. Y mañana, Dios mediante, haremos mismos actos en nuestra conferencia Convivencia para las personas que no pueden ir el miércoles, como el miércoles pasado, donde traté este tema, por supuesto, desde lo más ortodoxo posible, por supuesto, con respeto a la Santa Madre Iglesia. Así es de que hoy, en un momento más, vengan todos los que están en el ejército del Inmaculado Corazón de María, donde la Santísima Virgen nos ha ido preparando, el San Alfonso María de Ligorio, no, sí es, sí, San Luis María de Montfort, da las 33 lecciones. Y él es santo, o sea que también tiene esto. Y la preparación para el ejército del Inmaculado Corazón de María. Es la voluntad del Padre que esto, miren, dejé congelado al Padre Fortea y tiene sus ojos acuosos. Sí. Bien, y Dios nos dé la gracia de la conversión, es lo primero, lo que leíamos ahorita. ¿Cuáles son los temas de este tiempo? Pues la conversión, vuelve, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, dice ¿verdad?
conviértanse. Un llamado radical ya no espera a la conversión. La gravedad absoluta del momento histórico, estamos hablando para los años 60, los peligros que se presentan en la vida de la fe de un cristiano y del mundo, y la importancia de los últimos tiempos. Este no es el fin del mundo, grábeselo bien, sino un parteaguas, y viene las aguas también que va a hacer esta purificación. ¿Alguna pregunta, madre? ¿Algunas llamadas para, vamos casi a entregar la estación, la señal? Irma Morales de Montecarlos, Tijuana, dice: Padre, ¿cuáles son los requisitos para recibir la indulgencia plenaria para los 100 años de las apariciones en Fátima? Y dice: ¿en Monte María van a estar confesando para poder recibir la indulgencia? Pues lo siento, no hay curas. También tenemos a Mireya Martínez, que pide por todas sus intenciones, necesidades, por todos sus fieles difuntos, también por todas las mujeres embarazadas, por Paulina Bernal, también por todas sus necesidades e intenciones. Incluimos las intenciones de Elías Romero, que pide por el eterno descanso de Aurelio, para que Dios lo tenga en su gloria. Mireya nuevamente mandaba sus intenciones. Mercedes González de México pide oración por las necesidades de su esposo, sus hijos, por los matrimonios desunidos, por Beto y Socorro, por Miguel y Cassandra, por todas sus necesidades, por Padre Rayito y todos en Montemaría. También pide por todas las familias, especialmente por su familia. Incluimos a Mireya nuevamente y son todos. Muy bien, gracias, pues voy a darles una bendición especial. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en todos y cada uno de mis hermanos, que tú nos has congregado en torno al Inmaculado Corazón de María. Danos la gracia de tu Espíritu Santo, danos la gracia de poder responder a este llamado. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Mañana en la conferencia les voy a decir algunos elementos que nos ha dado nuestro Señor, la Santísima Virgen María, para este tiempo. Obvio, ya sabemos nuestro kit de primeros auxilios o de esto, y el agua bendita, las velas benditas, y los vamos a bendecir con mucho cariño. ¿Cuándo va a ser esto? Es en este tiempo. No les digo la fecha ni la hora porque no la tengo, pero es, como dijo Padre Fortea, en esta generación. Muchísimas gracias, Madre Yasmín, Daniela, y recuerden que Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.